¿Vale? Bueno, nosotros somos el grupo 17, conformado por Catena Estefano, Marchesini Facundo y Ortiz Benjamín, y a nosotros nos tocó el proceso tecnológico de molde abierto en autoclave y nos tocó hacer la pala del timón. Bueno, en la segunda página analizamos la morfología de la pala con una aerodinámica basándonos en la biomimesis de los animales acuáticos y en la forma de la Fórmula 1 por su aerodinámica. Los materiales de los nervios es una fibra de carbono de un espesor de 2 milímetros, la carcasa una fibra de carbono de un espesor de 5 milímetros, el eje está hecho con una barra de acero inoxidable de un diámetro de 60 milímetros y las planchuelas de un acero inoxidable de un espesor de 5 milímetros. La morfología de la carcasa que envuelve al eje eh, tiene una traba de un Seger de seguridad. Bueno, y están, los nervios se encastran y se adhieren al eje con un adhesivo de resina epoxi de doble componente. Bueno, las planchuelas se soldarían en sus aristas inferiores al eje, en sus dos laterales, debido a que por encima irían los nervios y se utilizaría una soldadora TIG. Bueno, en la pala, en el interior de la pala cuenta con un eje y 7 nervios, los cuales se van amoldando progresivamente a la morfología. Cada nervio son dos mitades, se colocan de manera horizontal, encastrándose y pegándose al eje y a su planchuela. El eje en la zona de unión con cada nervio tiene una ranura donde cambia una forma de rombo, para que no rote solo el eje con el movimiento que se hace al mover. Se mecaniza el eje realizando ranuras. Allí se encastran las planchuelas de acero y se sueldan. Sirve como una superficie o una cama de refuerzo para la adhesión de los nervios. Bueno, acá abajo a la derecha se pueden ver los nervios por la mitad unidos, mostrando su forma y orificio de encastre y adhesión. En la foto de abajo podemos ver las ranuras que se realizó el eje, tanto para el encastre y adhesión de los nervios de la planchuela. Esta operación se realiza por mecanizado con la ayuda de una fresadora y de una cierta manera para, para desperdiciar la menor cantidad de material posible. En la foto de al lado, el eje se soldaría, se sostendría con mordazas y se mecanizaría con una fresadora vertical. Esta descendería y realizaría las ranuras tal como se pueden ver en la imagen. La pieza se iría rotando manualmente y acomodando para realizarse en todas ellas. En en la tercera lámina, se puede ver el contexto del timón de la pala. A la derecha podemos ver el molde de la carcasa que se hizo de un material de acero AISI P20, el cual se utiliza en autoclave, el cual el molde no necesita modelo debido a que por su materialidad permite realizarle la cavidad por mecanizado. La máquina que se utiliza para mecanizarlo es una fresadora vertical CNC. Bueno, en la elaboración de las planchuelas se utilizó acero inoxidable de 304. Como no encontramos la comercialización de las planchuelas de acero de 5 milímetros, se pensó hacer recortes de una plancha grande, de acero laminada en caliente, mediante el proceso de cizallado. Con una cizalla para cortar de forma longitudinal la plancha. Una vez obtenido esto, una cizalla punzadora corta de manera transversal y forma las planchuelas. El material que se utilizó es una plancha de acero inoxidable de 304 de un espesor de 5 milímetros. Y el herramental, una máquina cizalla punzadora para el corte transversal y una cizalla hidráulica para el corte longitudinal de la plancha. Bueno, el eje se hace a partir de una barra de acero de unos 65 milímetros que se va a tornear en un torno paralelo.
donde se va a hacer un cilindrado y un refrenteado para rebajar su diámetro a unos 60 milímetros. Luego va a pasar a una fresadora vertical en la cual se van a mecanizar las ranuras y donde van a ir colocados los nervios. Estas ranuras se van a hacer a lo largo del eje a una distancia de 18 centímetros entre ellas. También se va a colocar dos planchas de acero soldadas perpendicularmente al eje, para que cada nervio tenga una mayor superficie de contacto y de adhesión. Los nervios se van a hacer a partir de una plancha de fibra de carbono, de unos 2 milímetros, que se va a mecanizar para darle la forma requerida a través de una fresadora CNC. Obtenidos los nervios, van a ser lijados con una lija muy fina para extraer imperfecciones. Estos nervios se hacen en mitades para que luego encastren en el eje perpendicularmente, en las ranuras. Estos nervios salen de una plancha de fibra de carbono de unos 2500 milímetros por 1200 de 2 milímetros de espesor. De esta plancha se obtendrían unos 10 nervios, pero nosotros solo vamos a necesitar 7. Bueno, Eh, comenzando con lo que es el proceso de preimpregnado con el autoclave, vamos a pasar a comentar cuáles serían los pasos desde que se aplica la fibra de carbono hasta que se obtiene la pieza final. Una vez ya mecanizado y obtenido el molde con la cavidad de la pieza, se coloca una primera capa de material preimpregnado, que en este caso es fibra de carbono, las cuales, bueno, por debajo podemos ver lo que es el proceso de laminación. Esta fibra de carbono se va cortando por partes y estas partes se van de alguna manera colocando en el molde. La decisión que tomamos acá es realizar 4 veces esta misma secuencia que se puede ver de laminación. Son 3 cortes, los dividimos en 3 y se pueden ver por el color que los distingue. El primer corte verde, rojo y el tercero amarillo. Son 3 cortes por capa de fibra de carbono preimpregnado. Las dos primeras capas tienen un espesor de 1,5 milímetros. Y las siguientes dos capas un espesor de 1 milímetro, para así poder llegar a los 5 milímetros, que es el espesor final de la pieza. Esto se realizó debido a que, mediante la investigación que hicimos, los videos, muchas de las piezas que se hacen en este proceso con fibra de carbono se laminan con una lámina grande de fibra de carbono, no se recortan como hicimos nosotros. Pero para una mayor, podríamos decir, dureza del material, y además también se realizó así, porque se puede ver cómo se superponen estas capas, pero luego en el autoclave, por la presión que se genera en la temperatura, se unifican formando una capa y un espesor uniforme. Un detalle que cabe aclarar es que se necesita de la ayuda de una pistola de calor para ablandar el preimpregnado de esta fibra de carbono y de esta manera poder que sea más moldeable y adaptable a la superficie y se facilite la acción de aplicarla. Bueno, como comentamos antes, tenemos el molde de acero. Necesitamos que sea resistente al horno de autoclave, ya que va a haber una temperatura aproximadamente de 400 grados y una presión de 14 bar. Y bueno, una vez ya colocada esta primera capa, cabe aclarar que por lo general suelen quedar sobrantes de fibra de carbono sobre la superficie del molde, entonces se procede, una vez ya laminado todo y colocada todas las capas, se procede a cortarlo con un cúter para mayor precisión. Pasando al siguiente paso, ya cortado los sobrantes, se pone una segunda capa. Este es un film plástico de poliéster llamado Mylar, que resiste las temperaturas y el cual tiene pequeños orificios, es decir, no es cerrado, sino que es mallado.
Nosotros ahí lo colocamos con una superficie de forma ilustrativa, pero podemos ver a la izquierda que está en una bobina de color celeste. Ese es el verdadero material. Y bueno, al ser mallado brinda la restricción ideal para el flujo de que pase la resina entre el laminado húmedo y la capa de ventilación de remojo, lo que permite extraer el exceso de resina del laminado que pase por allí sin un sangrado excesivo de la resina. La tercera capa se coloca un absorbente, un material absorbente, el cual cubre el film que se comentó anteriormente. Y bueno, básicamente esta capa se encarga de absorber el restante de resina. De esta manera la pieza final queda con la cantidad justa de resina y absorbiendo de esta manera todo el sangrado. En el siguiente paso, sobre este absorbente va un bagging film, es decir, una bolsa de vacío, la cual está sellada con una cinta selladora que se coloca por todos los vértices, por todo el borde del molde. Y al ser doble faz también se adhiere a la bolsa que se coloca como capa final. Esta bolsa de vacío tiene conectada una tubería, un caño, el cual en el exterior va del exterior hacia afuera del autoclave. Bueno, pasando a lo que es ya, podemos decir, el último paso, una vez preparadas todas las capas, como mencionamos anteriormente, el molde se coloca dentro del horno y se le conecta la manguera de vacío a la válvula. Esta válvula se conecta anteriormente a la bolsa de vacío para poder después conectar la manguera. Se coloca en el horno, como dijimos, permanece entre aproximadamente 6 a 10 horas. Mediante la investigación que hicimos, esta es una pieza bastante grande, entonces estas piezas también, debido al material, tiene un tiempo entre 6 a 10 horas, una temperatura de 400 grados con una presión de 14 bares. Una vez ya obtenida ambas mitades, este proceso se debe realizar en dos mitades. Una vez obtenidas ambas mitades de la carcasa, ambas se retiran de forma manual y se procede a colocar lo que es el eje entre ambas mitades, con sus respectivas planchuelas soldadas y cada uno de los nervios también ya pegados y adhesivados, podríamos decirlo. Se coloca el nervio entre estas dos y bueno, como podemos observar, la unión de ambas mitades deja en vista lo que es la línea de unión por todo el borde de ataque. Entonces se decidió recubrir toda esa línea de unión con 4 recortes de láminas de fibra de carbono de 1 milímetro. De 1 milímetro lo elegimos de esta manera debido a que solo se debe tapar, por así decirlo, y sellar para no correr el riesgo de que en algún futuro por ahí pueda fluir o entrar agua. Una de las cosas que se me pasó de mencionar es que el adhesivo es una resina epoxi de doble componente, se mezclan 2 partes iguales de resina y endurecedor. Tiene esta forma comercial en la cual se mezcla en un recipiente, se bate y se procede a aplicar sobre todo lo que es el borde y se presionan ambas piezas para también asegurar el sellado. O si no, también puede venir en formato de pistola con un tubo, el cual bueno, también se presiona el gatillo y va expulsando todo lo que son los dos componentes ya unidos. Y bueno, como instancia final se coloca la pieza ya ensamblada totalmente al horno de autoclave. Así los adhesivos se terminan de sellar adecuadamente. Pero lo principal es que la fibra de carbono que se agregó en el borde de este ataque se selle y se integre a la pieza. Y de esta manera, una vez retirada la pieza, estará finalizada.